Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de EPA. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien. Qué linda música que está poniendo Nelito Mederos. Está tremendo. Ese ritmo de Fer es impresionante. La Teja Pride, para ser ya más saben, exacto. en nuestro nuevo día y horario, acá estamos jueves 18 horas con un montón de contenidos culturales para compartir con ustedes. Hay de todo hoy, Fernando, por ejemplo. Por ejemplo, y sin ir más lejos, vamos a tener la segunda parte de la charla con Raúl Castro. La semana pasada el Flaco Castro hablaba de la Murga Mundial, este proyecto de Falta y Resto, para que cualquier persona del universo pueda participar de cada una de las secciones de la Murga que se van generando cada año. Pero ahora vamos a hablar de la falta y también vamos a hablar del queridísimo Julio Julián, con quien compartió tanto tiempo. Así que tendremos una buena parte de la entrevista con Raúl Castro y también con Gonzalo Brown, que, bueno, el ex Abuela Coca está haciendo su proyecto y acaba de sacar nuevo disco. Es un EP, pero es un disco. Porque a veces es un EP, es un disco. Con menos canciones, pero es un disco. Bien. Y va a estar hablando de ese disco. Bien, también, bueno, cuando fuimos a Atlántida estuvimos conversando con Andrés Parrilla. Él es escultor y también se dedica a hacer batiks. Está ahí acostado del Águila de Villa Argentina, pero bueno, ya le estaremos presentando esa nota más adelante. También con Luis Emilio Musetti. Ustedes quizás lo conozcan sobre todo por sus espectáculos circenses, pero ahora lanza su primer disco sencillo que mezcla ambas disciplinas. Sí, Laura Falero también nos va a acompañar en este programa y ya tenemos, porque suele suceder que los invitados llegan más temprano que los conductores o más o menos en el borderline. En el momento que nosotros entramos al piso llega el invitado, ¿no? Ya está ahí. Ya está ahí, tenemos uno de los guionistas, un co-guionista de la película española Explota, Explota, digamos, un poco inspirada en la vida de Rafael Acarrá, porque el tema es que hay que hacer la diferenciación. No es la biografía de Rafael Acarrá, pero está inspirada sobre sus canciones, así que en un ratito nos vamos a estar conversando con él. Y nos vamos ya mismo a meter, recién hablábamos del Águila, ahí frente al Águila también está construyendo su casa el Flaco Raúl Castro, que tiene, como bien corresponde, una tremenda barbacoa ya hecha. La casa viene después, pero en la barbacoa se cuentan estas historias. La más reciente alegría que me dio la falta me la dio el domingo escuchando Carnaval de Gala y estaba solo acá, sentí que iba a pasar algo, ¿viste? Cuando esas cosas... Y de repente una canción, hemos andado por todo, no sé, y ahí viste que pasan de todos los conjuntos. Sí. Bueno, la hago corta, empieza Felipe con La Desaparecida. Un cuplé que fue muy discutido en su momento, y no sé qué, pero que fue un aporte muy importante, y arranca. Atención, llamando. Y bueno, ahí lo llamé a Felipe, y no lo llamé, le mandé un mensajito, poné ya a la Monte Carlo. Y después de un rato siento el mensaje era chau. Eso para mí, ese momento de La Desaparecida, que en un momento hasta fue censurada en un canal de televisión. Pueden venir, pero si no cantan La Desaparecida. Plena democracia estoy hablando. Sí, la falta ha sido siempre perseguida por los que la han querido callar y es como que es peor. O sea, rebrota más fuerte. Será por eso que salió del FEN y yo qué sé. Ahora estoy enfocado en mucho laburo particular, porque ¿qué pasó? Esto de la pandemia movió todos los tableros. Entonces, al mover todos los tableros, vos o te quedás esperando a ver qué pasa y dónde sedimenta, o salís a la medio de la ola. Y a mí me gustó toda la vida salir al medio de la ola, ¿viste? Es un momento profesional importante para mí, que se puede convertir en una cosa muy importante, de mucho trabajo, entonces lo tengo que atender. Pero además a nivel familiar, estoy pasando un momento de reorden familiar también, muy importante, por el cuidado de mis dos hijos más chicos. Hoy te digo que en el carnaval competitivo, digamos, por ahora no. En el carnaval paralelo, cuando llegue ese momento pensaré. Por ahora la falta y el resto de la Murga Mundial. ¿Qué recuerdo tenés de Julio, Julián? Y mucho. Fue mi primer director técnico en el Pastoriza, en los juveniles del Pastoriza. Y 50 años antes que Guardiola decía que al fútbol se jugaba para atrás y para adelante. Y nos hacía jugar para atrás y para adelante.
Y nos relajaban los muchachos del barrio, decían, oh, Juana, para adelante, ¿no? Estaba 50 años adelantado, Julián. No, divino, nos enseñó a patear de sobrepique. Nos juntó en el barrio él. Fulanito, cuando jugábamos los picados del barrio, iba por el barrio, juntaba fulanito, menganito, sultano. Y ahí armó el cuadro. Y después la vida me lo cruzó para fundar Falta y Resto. Primero como sobreprimo, el primer año, y el segundo año ya quedó Julián. 82, 83, 84 el flaco Roberto García. Después volvió Julián 85, 86, 87. Y después volvió como integrante en el 2011, cuando salió Malena D'Alessio, que yo quise sacarme el gusto, los dos nos quisimos sacar el gusto de salir juntos otra vez, por suerte, porque ahora nos vamos a reencontrar pero en la otra dimensión. Un abrazo grande para el Seba Grosso en La Paloma, donde está viviendo y donde está haciendo su música, y ahí veíamos en el final una imagen vertical de la última aparición de Julio Julián, que fue en un toque a su propio beneficio en la Sala Citarrosa, donde él, pese a sus dificultades, cantó una mano paloma con Falta y Resto y fue absolutamente emocionante. Búsquenlo si pueden, porque el video, te pone la piel de gallina, a mí me pone la piel de gallina de solo pensar lo que fue ese momento. Bien, Fer, bueno, como decías, estamos ahí en el Águila de Villa Argentina. Ahí vive Andrés Parrilla, que hace batiks, pero sobre todo es escultor. Y una de las características que tiene es que sus trabajos los hace con hierro y con desechos. Pero bueno, aquí les presentamos la nota. Bueno, estábamos recorriendo un poco este espacio que además, tiene el privilegio de estar acá al lado del mar y justamente los motivos de tus trabajos tienen que ver con el mar y ya vamos a hablar de eso. Pero primero contanos cómo es que surge el tema de la escultura y del batik, cómo es tu formación, por qué elegiste este camino. Sí, es una inquietud, fue un proceso en mi vida, ¿no?, de crecimiento. Esa sensibilidad por las cosas lo vas aprendiendo con el tiempo y empecé Utu, hice tornería, mucho contacto con el hierro, después me fui a trabajar a Montevideo, empecé Bellas Artes y allá en Bellas Artes conocí cantidad de gente increíble que aprendes otras lecturas, ¿no? Conoces gente que es tanta la pasión por el arte que quiere que todo el mundo lo comparta, que todo el mundo lo tenga en sus casas, lo pueda apreciar. Pasa por ahí porque todo el mundo puede acceder al arte, ¿no? Sí. O sea, capaz que un poquito de esfuerzo, pero puedes tener una pieza en tu casa, seas de donde seas, si tenés una sensibilidad y te guste algo hecho con materiales recuperados. Sí, es clave eso, ¿no? Justamente, que vos trabajás con materiales, recién me contabas, que rescatás de chatarrería, de desguazaderos, abandonados en la playa, donde sea. Digo, parte de que pueda ser relativamente accesible es que los materiales al menos no son caros. Más allá de tu trabajo, ¿cuánto tiempo te lleva, por ejemplo, elaborar una escultura? Y depende, porque a veces encontrás una pieza y ya la pieza te va cantando sola lo que quiere que se haga con ella. Y después encuentro la pieza, no me olvido de ella. Ajá. O sea, lo que voy a hacer con ella. O si pase 2 años, 3 años, está ahí y yo sé lo que quiero hacer con ella. Yo no hago ni artesanía rural ni urbana. Tiene que tener un perfil oceánico, marino, y donde esté presente la erosión, el tiempo, ese trabajo de que pasa el tiempo y que se rescató y que sabes que por más que seas un excelente patinador, esa pátina que te da el sol, la lluvia, ese trabajo que hace el mar, el salitre, la arena, eso no lo puede hacer cualquiera, solamente el tiempo. Y cuando compras una pieza que tiene trabajo estás comprando tiempo, estás comprando ese pequeño espacio que pasó la pieza abandonada y después la rescatás y la pones en el living de tu casa como una pieza, y es una cosa gratificante, es increíble eso. Necesito un billete. ¿De dónde? Para casa. ¿Viene a casarse? Uy, qué va. Esa la han dejado en el altar, mírala la cara. En 3, 2, 1, música. En el amor todo es empezar. ¿Eres bailarina? Soy director de las Noches de Rosa. Que no soy bailarina. Ningún bailarín con sangre en las venas se puede resistir a este ritmo.
Si un día te has sentido enamorada, no. Ella quiere bailar en la televisión, ni más ni menos. Podía hacer que una se tropezara. ¿Y qué te digo yo? Que se partiera una pierna. Varón, que no tiene la culpa de nada. Calla, que tú pides esto y luego te dan esto. Desde esta noche cambiará mi vida. ¿Qué os dije, ¿Qué os dije? Ahí. Yo hace que no bailaba así. Hace años. ¿Te apetecería que fuéramos tú y yo mañana al retiro? Retiro, qué romántico, me encanta. Perfecto, tú llevas un amigo y yo llevo una amiga. Lucas. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos. ¿Y qué pasa con los chicos del norte? Soy muy poco lanzado. El frío que nos paraliza. Pues yo te voy a quitar el frío ese en un periquete. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Esta chica baila fenomenal y eso es precisamente lo que la gente quiere ver. Tu padre se ha quedado un poquito en otra época. Esta vida es infernal. ¡Ole! Como una señora. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Live, live, live life. Qué desastre si tú te vas. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Decente, indecente. Decente, indecente. Decente, indecente. Decente, indecente. Decente, indecente. En la vieja época del periodismo deportivo, si fuera Martín Franco, diría David Esteban Cubero. Sin embargo, está muy mal presentado, ¿verdad, David? No es así. No. La coma va en otro lado. La coma va en otro lado, sí. Yo soy español y Esteban es apellido. Esteban es apellido. Bueno, justamente, bienvenido, un placer recibirte. Gracias. Estamos con uno de los guionistas de esta película española, Explota, Explota, pero que bueno, está dirigida por un uruguayo. Y, estimado David, contanos un poco primero, antes que nada, cómo llega la idea a vos, porque además vos sos español, más allá de que hace algunos años que estás viviendo acá en nuestro país, tenés muchísimos años de experiencia como guionista, trabajaste como algo así como 25 años de trabajo. ¿Cómo llega entonces este proyecto a vos? Bueno, nosotros, el proyecto nace de Nacho Álvarez, que es el director. Y nada, él le convenció a Mariela Besubeski, también uruguaya, es que es una película uruguaya, claro. Porque el otro guionista de Navarro también es uruguayo y yo vivo en Uruguay, o sea que... Sí, claro, tiene termo y mate alrededor. Sí. Entonces, Nacho le contó que quería hacer una película sobre las canciones de Rafaela a Mariela. Mariela quería hacer un musical y nada, empezaron con el proyecto. Luego Nacho llamó a Edu Navarro, el otro guionista que es amigo suyo, empezaron con la historia, con el argumento, y yo, como había trabajado con Edu en Rotos y Descosidos, que es una serie que hizo TNU, bueno, pues me dijo, no, que se meta también David, y ya nos metimos ahí el equipo a hacer la historia, ¿no? Bien, tengo entendido que, bueno, como te decía, ¿no? Tenés muchísima experiencia como guionista, pero es tu primer musical. ¿Qué desafío supone escribir un musical? Primero tienes que entender el género. Lo más fuerte es entender el género, entender que las canciones mandan, entender que las canciones tienen que ayudar a que se desarrolle la historia, con lo cual forma parte de la historia. Entender, por ejemplo, cosas de... Esto es una comedia romántica musical, con lo cual pues tiene que haber un feel good, tiene que acabar bien, happy end, tiene que haber una historia de amor, con todos los códigos de historia de amor, de que se enamoran, luego se separan, luego sufren, luego se juntan. O sea, hay ciertas cosas de género que tienes que mantener. Y lo que pasa es que en este proyecto, como Rafaela, sus canciones son tan vitalistas y es algo tan claro, y como que te tienes que supeditar un poco a las canciones, ¿no? Y luego, a partir de ahí, lo que hicimos fue entender cuál era el tema de las canciones, ¿no? Entender como que detrás de todas las canciones de Rafaela, de muchas y de la época, está como el concepto de la libertad, claro, ¿no? Entonces, a partir de ahí buscamos una época y un lugar en España, como se iba a producir en España, pues eso, los finales años del franquismo, donde bueno, pues estábamos ya empezando a abrirnos un poquito. Estaba muy atrasada España comparado con otros países. No, ¿verdad? claro, España son 40 años de dictadura, y además donde la religión tuvo mucha fuerza, estaba súper atrasada, y ya se empezaba a abrir un poco, ¿no? Entonces ambientamos en esa época el musical, y a partir de ahí, bueno, pues buscamos el tema de los censores, la televisión, y luego ya ir encajando las canciones y ir creando la historia para que encaje las canciones. Es un poco mezcla de todo. Sí, te iba a preguntar eso, ¿no? Desde el lugar del guionista, porque claro, al estar condicionado por un texto que ya está escrito, las canciones ya están escritas, el espíritu, el amor, la guerra, lo que quieras ya está escrito en las canciones. ¿Cómo se arma el puzzle? ¿Ponés las canciones y después ves qué haces con ellas? Claro. O conociéndolas más o menos vas armando y después poner las canciones. Claro, tienes que
eso, primero elegir un poco el tema, elegir un poco el argumento que vaya a encajar, por intuición un poco también en las canciones, y luego a partir de ahí vas encajando las canciones, yo qué sé, pero claro, tienes que ir buscando trucos, tipo, pues yo qué sé, hay una canción que es María y tal, bueno, pues la protagonista se llama María, luego hay otra Lucas, bueno, pues hay que meter a un personaje que se llame tal para encajar, luego a ver, la de cuando el amor es no sé qué, esta la metemos aquí, luego hay algunas que lo vas instruyendo y otras que las descubres en el proceso de escritura. La llamada de teléfono también está. Claro, esta hay que meterla, ¿cómo la hacemos? Pues en este momento dramático tal, y luego en algunas como es medio mágico, de repente es como cuando se te ocurre algo de argumento y dices, mira, encaja esta y es como, wow, ¿no? Maravillosos momentos en que encaja la historia con las canciones, ¿no? Para que luego tenga esa armonía de las canciones cada cierto tiempo, que te ayuden a desarrollar la historia, que, bueno, un momento más dramático, un momento más de venirte de arriba. Claro. David, ¿por qué Rafael Acarrá? ¿No? Porque, bueno, lamentablemente falleció hace muy poquito Rafael Acarrá y la película parece increíble que haya salido es un justo tributo, con... Sí, es un tributo, es increíble, pero bueno, en realidad cuando la hicieron estaba viva, entonces digo, ¿por qué Rafael Acarrá? ¿Estaba en la cabeza de Nacho? ¿Era admirador? Sí, o sea, el por qué Rafael Acarrá es, obviamente, Nacho era fan de toda la vida de Rafaela y cuando se lo dijo a Mariela dijo, es verdad, pero si todavía no hemos hecho, no hay ningún musical sobre Rafaela, ¿cómo no ha pasado eso, ¿no? Y claro, ella como es productora y es muy buena, vio ahí el nicho y entonces empezó a desarrollarse todo el proyecto, ¿no? Y luego, bueno, pues sí que el estreno aquí en Uruguay ha encajado justo en Uruguay, en Ecuador, en algunos sitios de América, porque la película se estrenó el año pasado en España, en el Festival de San Sebastián, pero claro, se estrenó en plena pandemia, o sea, se estrenó en Madrid, fue un poco, claro, bueno, pues como todas las películas de esta época, un horror, que preparas todo en el momento tal y de repente tal, pues, bueno, mal momento, ¿no? Además es una película que lo que te invita es a bailar, ¿no? Me imagino en esta época que no se puede, es frustrante. Pero, por ejemplo, aquí en Uruguay se iba a estrenar en enero y yo ya lo vi en el movie que se iba a estrenar y de repente te cierran los cines durante medio año, o sea, claro, son cosas que no dependen de uno, ¿no? Y es muy loco pensar toda la uruguayés de esta película, que cuando vos vas dice España-Italia, y que, por ejemplo, bueno, está nominada a los Goya, pero como que no estamos buscando ningún... Viste que a veces hay como un nacionalismo ahí de, ay, a ver que si, no sé, la protagonista se toma un mate. También pensar con esa cabeza como mundial, ¿no? Decir, bueno, no, esto no es una producción uruguaya, ni italiana, ni española, es una producción mundial. No, claro, esto es, sobre todo al principio España-Italia, porque es coproducido entre España e Italia, lo que pasa es que a nosotros a veces se nos escapaba algún uruguayismo, porque es uruguayo, yo vivo aquí, con lo cual ya te acostumbres a algunas palabras y se te escapa, y de repente decían, oye, esto tal, y yo, es verdad, porque ya cuando yo llevo 7 años aquí, entonces como que ya hay palabras que digo, y es que ya no sé si esto se dice así en Uruguay o en España, te lías, ¿no? Pero bueno, eso siempre estuvo. Luego hay algún guiño, dicen, no sé qué, de Uruguay. Hay pequeños guiños en la película Uruguay, porque bueno, que están puestos ahí también por el propio director, ¿no? De repente el otro día, cosas que ni yo sé. Hay un momento donde salen todas las bailarinas y de repente hay una que sale con una camisa de Peñarol de los años 80. Ay, porque el papá de Nacho era de Peñarol y para hacerle un homenaje, pues entonces Edu, cuando fue para allá, consiguió una camiseta, le puso tal de Peñarol. Claro, la gente que no sabe ve a alguien con muchas tal y a alguien que va de amarillo y negro. Claro. Pero el uruguayo y el que sabe Peñarol dirá, No, ¿Y las mayores dificultades que estuvieron en hacer esas escenas, digamos, coreográficas o en dónde? O sea, eso siempre es un reto, es un reto además que es un reto que está en manos del director y del coreógrafo en este caso. Nosotros como guionistas sabes poner la canción, pones el texto, puedes insinuar, pero son ellos los que tienen que construir toda la coreografía dependiendo del lugar, dependiendo de la gente. Y luego ahí, por ejemplo, lo primero que rodan de toda la película está en el Parque del Retiro de Madrid, porque claro, la película se rodaba en otoño-invierno. Y claro, luego viene el frío, las lluvias, entonces eso que no es el principio de la película, tuvieron que rodarlo ahí por exigencias de producción. Entonces, pues eso, cuando todo el equipo todavía está empezando a foguearse, pues venga, 30 bailarines en medio del retiro y tal, las barcas, tal. Bueno, es lío, pero bueno, lo vi a Nacho hablando de sus encuentros con Rafael Acarrá. ¿Qué te generaba a vos como guionista, como co-guionista, pensar que el director le estaba planteando todo esto en lo que habían trabajado a la homenajeada, aunque no fuera directamente, ¿no? Aunque no fuera un tributo directamente a ellos, pero
¿Qué te generaba cada uno de esos encuentros? Decías, bueno, ¿con qué volverá? ¿Qué tirará para atrás? No, o sea, aunque no esté basado en su vida y Claro. aunque ella realmente tampoco es la autora de las canciones, porque no las ha escrito, con lo cual tampoco tiene permiso, sí que nosotros queríamos que apareciera en la película. Incluso hubo momentos donde había, cuando fueron a verlo por primera vez, querían convencerla que hiciera una escena, pero una escena tipo personaje. Claro, y nosotros no, teníamos pensado una escena de que salga la madre. Al final ella dijo, mira, no, al final sale un cameo, Sí, un al guiño, final, un pero saludo. dijeron, no, yo ya en esto no me meto, ¿no? Pero claro, siempre tú dices, por favor, que le encante la historia, no es como una ilusión de Nacho y de todo el equipo. Yo a Rafaela la conocí porque trabajando en un programa de televisión en España, en el Saturday Night Live, que hicimos una versión del americano, compraron los derechos, entonces hicimos un programa donde ella fue la host, la invitada, entonces vino de Italia, hizo varios sketches, y claro, estuvo allí con nosotros una semana, luego, o sea, y claro, esto fue, no sé, hace 10 años, o sea, una señora increíble, una energía a las 3 de la mañana cuando se acabó el programa. Un programa era en directo con un quilombo gigante, 100 y pico personas, era algo bestial, ¿no? Entonces, la tipa, al final cuando se grababa el programa era en directo, entonces hacíamos una fiesta, todos los del equipo, nos quedamos hasta las 5 de la mañana allí en el cine donde se grababa, y ella estuvo ahí hasta las 3 de la mañana, que la veías con 65 años, Una que tendría, crack, bailando ahí, que decía, por favor, no, Rafaela es maravillosa. Y ya que hablas de Rafaela, ¿cómo fue para ella? Porque tengo entendido que vio la película, la vio en su casa. ¿Cómo fue la evolución? Claro, a Rafaela, contestando también un poquito lo que decías, el primer encuentro donde le contaron la historia, a ella le gustó que no estuviera basada en su vida. Claro. Eso le gustó porque ella además, ella siempre, su vida ha sido muy privada, tampoco ha contado nunca con quién está o no está. O sea, ella de su vida nunca ha hecho negocio ni nada, ¿no? Con lo cual le gustaba que estaba basado en el espíritu de la época de sus canciones, ¿no? Y luego, claro, se le envió una copia, porque claro, no pudo venir tampoco al estreno de San Sebastián por plena pandemia, ella ya era persona de riesgo. Y claro, entonces le enviaron la copia y estaban como con los datos y le envió un audio muy bonito a Nacho que le había gustado mucho la película y tal. Y claro, eso para nosotros es importante. Claro. O sea, lo que opinase, independientemente que no tenía vinculante con nada a nivel emocional, y más Nacho, que las mira y que tal, era como... ¿Le gustó? Que le gustó muchísimo, y bueno, nosotros la verdad es que eso... David, tiraste así como al pasar, ¿no? Porque hacíamos Saturday Night Live, que teníamos los derechos en España, ahora acabas de hacer una película de corte mundial, con nominaciones a los premios Goya. ¿Qué es de tu vida? Porque claro, la tirás así como, no, lo encontramos acá en la parada en Boulevard, no. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es tu vida? Bueno, cursos de guión, por ejemplo, etcétera. Sí. Bueno, resumido, yo empecé a trabajar en el juego de la OCA hace más de 25 años, con Emilio Aragón. Y yo ya era grande, no igual. O sea, que además lo digo porque aquí se ha visto. Y he trabajado tipo 35 programas de televisión en España, en muchos lados, aquí en Uruguay, y trabajé en Rotos y Descosidos, en la serie TNU y en Parentela, un programa con Manuela Silveira. Y bueno, y luego lo que yo llevo 7 años aquí, lo que me he montado, además de mis trabajos de guión, me he montado una escuela de guión por internet, online, cursos de guión.com, y entonces hay gente en el mundo entero que se suscribe y hace los cursos. Y luego tengo un podcast que hablo sobre guión, que ya tengo más de 400 emisiones. Además es un ¿Cómo se llama? Se llama Guiones y Guionistas. Mirá. Y se puede escuchar pues, en iVoox, en iTunes, en todos lados. Spotify, en todos los lados. Y ahí hablo de cómo hacer guiones, cómo escribir guiones, con lo cual si a alguien le interesa puede ¿Y estás guionando algo para afuera? ¿Cómo? ¿Estás guionando para afuera? Ahora estoy justo con Edu, con el otro guionista, estamos haciendo una película para México. Guionando una película para México y nada, muy bien, muy contentos. Y metiéndonos ahora en otro mundo, el mundo de México, otra cultura. Edu vivió 3 años en México, conoce un poco más el mundo tal. También hay un mundo de la telenovela, que yo, por ejemplo, no sé mucho. Edu afortunadamente sabe más de eso. Y nada, y está muy bien, estamos muy contentos porque es una historia que nos gusta mucho y nada, ya en un futuro ya veremos, espero que se pueda hacer y que se vea aquí. Una cosita que me quedó colgada de la película, que la película está dedicada a Luciano Álvarez. Sí, claro, Nacho se la dedicó a su padre, obviamente, no, una pena que no pudiera verla al final, ¿no? Pero claro, también porque Luciano es una institución aquí en este país, hablando de cine y de enseñanza de cine, ¿no? Los Álvarez y el cine son claro, y que sus juntos. 2 hijos han salido cineastas, que 2 de sus hijos no es casual, ¿no? Obviamente. Excelente. Qué bueno poder tener un trabajo, ahora que estamos con esto del trabajo a distancia, como el de guionista, ¿no?
que eso sí, como que te mantiene en cualquier lugar, vivís en cualquier lugar del mundo y guionás. Sí. Yo cuando vine aquí, por ejemplo, a Uruguay, sí que pensaba que, bueno, claro, no pensé que realmente la industria es pequeña y el trabajo de guionista, si normalmente tampoco es fácil, si un país pequeño con industria pequeña era más difícil, ¿no? Por eso también me monté un poco, pues y bueno, además de guionista, ¿no? Pues venga, me monto esta escuela que pueda vivir también del resto del mundo. Pero sí, muy bien, porque te permite, yo en mi casa, desde mi casa en Montevideo, en mi habitación en Positos, pues escribo mi guión, es conectado además ahora que todo el mundo está acostumbrado a trabajar con videoconferencia y tienes conexiones con España, bueno, ahora con México y perfecto, escribes, haces tus cosas. De las pocas ventajas que nos deja esta pandemia es justamente esa expansión de poder conectarse y trabajar desde todo el mundo ya como una cosa, digamos, desarrollada. David, un placer haberte recibido, que te hayas acercado acá a Canal 5 a conversar con nosotros. Y bueno, a mí me gustó muchísimo la película, la pueden buscar, está en alguna que otra plataforma y bueno, y ojalá se vuelva a reestrenar. Muy bien, pues nada, muchas gracias a vosotros por la invitación. Ya me meto a guiones y guionistas, te digo, termino acá y me voy a mirar el podcast. Hacemos una tanda y enseguida regresamos con más cepa. De hablar de explota, lo que explotan son los espectáculos de todo tipo, Fer. Sí, así como estamos presentando un montón de estrenos musicales, este próximo 26 de agosto se presenta Leo Maslía con el coro del Sodre, con el coro nacional en el Sodre, y estuvimos por la casa de Leo. Tiene un piano tremendo, una biblioteca enorme y un montón de música de la que estuvimos charlando con él. ¿Cuál fue la primera canción que sentiste que te hizo famoso? Mirá, yo qué sé, lo de famoso es un poco relativo porque es como que, digo, en el plano en el que yo siempre me moví, es como que hay alguna gente que te conoce y muchísima otra que no te conoce para nada y ni tiene idea, ¿no? O sea, no es realmente lo que se entiende comúnmente por famoso, ¿no? Es cierto tipo de fama dentro de ciertos círculos, pero es como que me parece que hubo a lo largo del tiempo distintas canciones que fueron conocidas por distintas generaciones, ¿no? y que algunas no tienen casi registro de que existen las otras, porque capaz que durante los primeros años que yo tocaba, capaz que una canción que no sé, que se llama Agua Podrida, otra que se llama Superman, capaz que eran algunas de la moto, capaz que eran canciones que en esa época podían sonar, yo qué sé, bastante dentro de ciertos círculos. Bueno, algunas tuvieron capaz que cierto tipo de censura tanto del lado de la dictadura como de otro lado, también en su momento, por, yo qué sé, por considerar que no se adaptaban a lo que debía ser la Biblia del canto popular, yo qué sé, bueno. Soy un imbécil, soy medio tarado, soy nulo, soy un retardado. Nunca pasé la edad de la bobera, en el mate yo tengo madera. Yo no sé si se me nota la cara de idiota o el aire de nabo. Aunque también soy un ganso y si un día me canso me convierto en pavo. En el 86 me parece, había un programa de radio que conducía Aldo Novik, no me acuerdo cómo se llamaba, y que tenía como una especie de... era en el Dorado FM, y tenían un ranking, el Dorado tenía un ranking, y bueno, yo tuve una canción en ese momento que creo que fue el 86, que se llamaba El Jodedor, que apareció en el ranking y como que sí, esa. 10 años después saqué el disco San Juango, que esa canción, el disco no lo conoció mucha gente, o sea, el disco realmente tiene cantidad de canciones que la mayoría de la gente que conoce la canción San Juango no tiene ni idea de que existen esas otras canciones, ¿no? Pero bueno, esa canción tuvo mucha difusión y bueno, también estaba en Argentina, estuvo
varios meses a la cabeza de los pedidos de un canal de videoclips que era por pedido del público, digamos, lo que pasaban. Soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor. 26, entonces falta una semanita para poder disfrutar de Leo Maslía con el Coro Nacional en el Sodre. Vayan a buscar entradas, que quedan muy pocas y claro, empezás a escuchar todas las canciones de Leo Maslía y podemos estar horas. Pero podría ser eterno. Podría ser eterno. Ese concierto. Bueno, el 26 también hoy y el 26, este jueves, se puede también ver a Luis Emilio Musetti, que presenta su disco sencillo. Muchos lo conocerán sobre todo por sus espectáculos circenses, pero bueno, ahora tiene un espectáculo musical. Lo vemos. El camino de la música fue un camino de toda la vida, en realidad, desde, yo qué sé, mi mamá que tocaba el piano en mi casa, hasta la primera guitarra que me llegó como a los 14, 15 y empecé a tocar. Y siempre fue algo que estuvo ahí, ¿no? Latente. En realidad componía, tuve una banda de chico, una banda de rock en la época del liceo. Siempre estuvo ahí. Bueno, el circo lo que tiene es que lleva mucho tiempo de entrenamiento, de funciones, de viajes, y entonces, claro, la música quedó como en un segundo plano. Hasta que en un momento me decidí a hacerme la música para un número. Quería hacer un número de tela, que aparte siempre trabajaba en grupo, y dije, no, quiero hacer un número solo en la tela y me voy a hacer una canción para ese número. La primera persona que hablé de esto fue con Patuco López, que nos conocíamos también de trabajar juntos en una obra, y se entusiasmó para ser el productor musical. Y entonces ahí empezamos a pensar en eso, en todos los músicos que iban a participar, ¿no? Vino Cotuto Cuello en el bajo, vino Agustín Moratorio en la guitarra, invitamos a Alejandra Wolf para que viniera a participar, a Luciana Mochi, a Elia Almic, como que se armó toda la constelación que implica el disco, ¿no? Lo hicimos con Alejandro Schmidt también en el sonido, todo ese trabajo en equipo, ¿no? Donde la canción sale de ser una cosa íntima a convertirse en un discurso sonoro, digamos, donde ya se desprende, ¿no? De lo primero y se convierte en un trabajo de equipo. Todo el mundo cree por un momento acaparar el centro de la atención, independientemente de haberlo hecho. Estoy hablando apenas de una sensación. Al principio empecé a hacer la obra, que tenía 3 canciones. Después esas 3 canciones aparecieron más. Y dije, me daba cosa que las canciones estuvieran solo en la obra y no se pudieran escuchar en ningún otro lado. Entonces, hagamos un disco. A ver, ¿cuántos temas le ponemos al disco, no? Esa fue la pregunta. De los temas que tenemos, bueno, estos 7 son los que más resumen la idea. Y entonces ahí, cuando teníamos esos 7, dije, pero esto es la obra. ¿No? Entonces la obra, en vez de tener 3 canciones, pasó a ser esto que vos decías muy bien, ¿no? O sea, el disco es la banda de sonido de la obra. No fue como un proceso que no fue ABC, sino que fue más entrelazado. El sonido del disco para mí hay una cosa como que es el espíritu punk del do it by yourself, ¿no? Y de que como el originario de todo siempre fue una guitarra española tocada y un violín, o sea, como que todas las capas que se fueron sumando se fueron respetando como esa esencia de sonido acústico. Y a la vez también creo que pudimos lograr el tema del universo de lo escénico, ¿no? De la abstracción, de la poesía, del movimiento en escena, se ve reflejado como en estos otros sonidos, en estos paisajes sonoros que también se van creando más allá de las letras y de las canciones. Muy bien, y una gran comediante es Laura Falero, que viene con su show Natural. Exactamente, que forma parte de Marea, que es un proyecto que lleva adelante la difusión de disidencias en la música y en los audiovisuales, que la va a tener a ella como primera, como apertura, y que después tendrá Animalitas. Pero bueno, nos fuimos, no, en realidad. Sí, bueno, nos fuimos, porque Cristel es parte de nosotros. Sí, Cristel se fue a charlar con Laura Falero y bueno, y salió esta nota tan natural. Estoy muy contenta de inaugurar este ciclo Marea que lanza la Sala Citarrosa con el fin de que, bueno, mujeres y disidencias estemos más presentes en la agenda cultural, con mi show Natural, que es un show que integra, bueno, los 10 años de mi pasaje en el humor y esta nueva apertura, no nueva para mí, pero sí quizás para el público, de mi experiencia musical que he transitado a lo largo de toda la vida y que, bueno, por primera vez me animo a mostrar cómo me expreso a través de la música, del piano y del canto. Entonces, bueno, estoy muy
muy contenta de formar parte de este ciclo y nada, y expectante también de todas las artistas que van a estar formando parte también de este ciclo. Me toca, digamos, por una cuestión de azar, empezar a transitar la experiencia de hacer reír y del humor en una época de plena deconstrucción. Entonces, más allá de que para las mujeres siempre es muy difícil todo y además transitar el mundo de la comedia, empiezo también a, digamos, como a hacer como una cuestión más performática que tiene que ver con deconstruir las propias maneras de hacer humor mientras hacía humor. Eso creo que es como la gran conclusión que saco a través de estos 10 años, que empezó como un juego, una cosa más lúdica de hacer reír, que básicamente es el objetivo de la comedia stand-up, que fue el género que transito y que transité y transito, pero también en un momento histórico en el que están cambiando todo nuestro sistema de creencias, nuestro sentido común, y entonces también es hasta una responsabilidad buscar otras nuevas formas, ¿no?, de hacer reír. Entonces, justo me tocan estos años en donde estamos viviendo como ese cambio de creencias, entonces lo siento como una oportunidad también. Por eso también se empezó a convertir como en una forma de hacer pensar, más allá de que siempre el objetivo es hacer reír, pero también me vi en la obligación de un poco cuestionar también las maneras en las que hacíamos reír. No es un detalle menor que yo a mis 39 años recién ahora me esté animando a mostrar mi expresión, cómo me expreso musicalmente. También creo que eso también es parte de esa deconstrucción que hemos vivido las mujeres en el mundo de la música y del arte. Yo formo parte del mundo musical de toda la vida porque vengo de una familia de músicos, pero me costó muchísimo salir para fuera de mi cuarto y mostrar lo que hacía en mi cuarto. Natural parte de una premisa que empecé a trabajar antes de la pandemia, que tenía que ver con que tenía una desidia total sobre la especie humana. Bueno, y después anecdóticamente pasó todo lo que pasó, ¿no? La premisa es, ¿qué pasaría si utilizáramos tecnologías vegetales para vivir, ¿no? Y formas vegetales para vincularnos y demás. Entonces, un poco complejo, pero es divertido. Hay chistes. Laura Falero. Sí, bueno, Bien Natural, como se llama su espectáculo, que va a formar parte de Marea y que después seguirá con Animalitas. Te propongo escuchar un poco de música de alguien que también anda por ahí por la vuelta de la ciudad de la costa, que además de tener la jam de los viernes, tiene nuevo EP, nuevas canciones, una historia tremenda de 20 años o más con la abuela Coca y que además ha sacado algunas canciones preciosas como Colombia, que pueden buscar su videoclip. Pero estuvimos charlando con Gonzalo Brown, ¿te parece? Dale. Fuimos a charlar de sus nuevas canciones. Lo vemos. Especial Dedicación es el nombre de este EP, pero a la vez es el nombre de un espectáculo que reúne la música de mi carrera solista. Y bueno, a raíz de esta presentación es como una hermosísima excusa para poder retransformar la música en el formato banda como está ahora constituido, con 3 instrumentos de viento, batería, teclado y bajo, guitarra, que es toda una instrumentación hermosa para desarrollar la música, y entonces estamos como disfrutando de este especial momento. Creo mucho en la cuestión así como epifánica y en la cuestión mágica de la música. Claro. También, ¿viste? La siento y la vivo. Y entonces a mí mismo son canciones que me toman a veces de decir, qué linda la propia creación, ¿sí? Pero me pasa también con El Artesano, por ejemplo. Con esa historia que también me tocó ahí contarla así y que es tan intensa para la gente que cuando me tocó compartir la canción con Abuela Coca también. El artesano fabrica un poco a su voluntad, toma en su mano la arcilla y lo comienza a moldear. Otros con ramas y alambres una corona armarán, coronarán a la reina que es de alpaca y de cristal. Cuando uno hace una canción es una cosa muy hermosa, una experiencia muy hermosa, y muchas se viven de diferente manera. Esa fue una manera muy compartida en aquel viaje a Tacuarembó, que no es menor también, porque es como un lugar que todo el que va para Tacuarembó
queda atravesado por una historia siempre. Y bueno, en toda esa experiencia la música y la creación se fue dando. Pero cada una otra, hermosa hasta el final. Si la canción dura 3 minutos 30, la compuse en 3 minutos 32, o sea, ¿entendés? Fue como una cosa muy emocional así en el momento. Me voy como acompañando de repente en el hacer, ¿viste? Como de algunos colegas que tienen, que aportan mucho al resultado final de lo que yo hago, ¿sí? Es el caso, por ejemplo, del maestro Patricio Petruccelli, que me acompañó para hacer el Underground del 2005, claro. El caso del maestro Francisco Fatoruso, que me acompañó para hacer Bajo Ningún Concepto, donde está Colón, y todo esto, que es una bomba, porque es un maestro, y ahora, por ejemplo, más acá, la gente de Soultura, que es con quienes hicimos la canción de Jain, y el maestro Bruno Cama. Que Bruno Cama, ¿quién es? Bruno Cama es el DJ de 235. Claro. O sea, entonces todo es como toda una cosa que no es que termina decantando en esa locura de sonido y de ritmos que se van dando. Bueno, genial. Entonces ya saben, de todo para hacer, para mirar, para apreciar los próximos días por todo Uruguay. Recuerden que nos pueden ver también por YouTube, que se estrena en el mismo momento. Ahora. Nos pueden estar viendo por YouTube, también por Instagram. Nos siguen a través de nuestras redes sociales, que es @Canal 5 Uruguay. Y ahí, además, también en YouTube y también en Twitter, porque he retuiteado muchas veces. Es verdad. Además del programa entero, pueden encontrar como fragmentos que vamos poniendo para, a través del canal, ustedes puedan encontrarse con nosotros y bueno, de alguna forma cortar esta semana que empieza desde ahora hasta el próximo jueves cuando nos encontremos. ¿Te parece? Nos reencontramos entonces el próximo jueves a las 18 horas acá por Canal 5. Nos vemos. Chao.